Así es el pueblo de las salidas ilegales en Cuba. Muy buenos días, tardes o noches, mi gente linda y hermosa de YouTube. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Acá me encuentro un día más compartiéndoles un video que sé que va a estar muy interesante. Ustedes se preguntarán ahora mismo dónde está este loco. Déjenme decirles que el tramo fue bastante, pero bastante largo. Para ubicarlos rápidamente, estamos en el municipio de Bauta. Vamos a estar visitando una zona del municipio que tiene como nombre Playa Baracoa. Así que acompáñenme a esta aventura que sé que les va a encantar y de esta manera demos inicio al video. Como muchos de ustedes saben, y para nadie viene siendo un secreto, las salidas ilegales en Cuba vienen siendo un tema bastante delicado. Por una parte encontramos el hecho que a raíz de esto se evidencia lo complicado y difícil que resulta para el cubano dentro de Cuba emigrar. Y por otro lado, que resulta muy triste y lamentable, son todas aquellas vidas que se han perdido en el intento de cruzar el mar buscando una mejor vida o un mejor futuro. Por eso quiero que este vlog y todas las personas que lo estén mirando sean lo más empático posible, al mismo tiempo de que sean bastante tolerantes a la hora de emitir un criterio o una de sus opiniones ahí abajo en los comentarios. Dato interesante, el pueblo está en apagón. Si la quitaron desde tempranito seguro la ponen a las 2 de la tarde, pero bueno, es increíble huir de un pueblo o de tu casa porque hay un apagón y entrar a otra zona de la ciudad que también está en apagón. Terrible. 60 el helado. Un vasito de helado, 60 pesos cada vez, sin palabras. Nosotros nos habían asustado porque le dicen a Claudia que la luz era, o sea, ponían la luz de 2 a 4 de la tarde y después no la ponían más hasta las 12 de la noche. Y me quedé así, yo dije, Están los inteligentes que le sacan dinero a su Bici-Taxi, a su bicicleta, a su moto eléctrica y están aquí parqueados para dar recorridos por ciertas partes del pueblo que no les sé decir porque no conozco mucho. Esta pequeña observación que les voy a comentar a continuación es algo que les voy a mencionar mucho en varios videos. Y es el tema de que antes en Cuba se decía que los precios de absolutamente todo, comida, aseo, en las zonas fuera de La Habana, en el centro o principalmente en el oriente del país, eran un poco más baratas. Ya se puede decir que eso es algo contradictorio, puesto que todos los rinconcitos que he tenido la oportunidad de visitar fuera de La Habana, he visto los precios de absolutamente todo igual que en La Habana, incluso un poco más caro. Un tinto. Hay licor. ¿Qué precio tienen los licores? Ah, ya. Ahora, para ubicarlos un poco más, digamos, geográficamente e históricamente, Playa Baracoa es un poblado costero en el municipio de Bauta, en la provincia de Artemisa, Cuba, al oeste de La Habana. Decir además que este pueblo limita al norte con el estrecho de la Florida y este, además de ser reconocido como un pueblo pesquero, también es conocido como un pueblo de militares, ya que aquí se encuentra la comunidad militar de Los Cocos, un reparto residencial de militares en activo y retirado. Déjenme decirles lo increíble e interesante que me resultó apenas adentrándome en el pueblo. A unos primeros pasos ya se sentía el olor a pescado. Y sin duda alguna es de estos pueblos de Cuba que mientras más te vas adentrando en el mismo, más te encuentras atrapado en el tiempo. A lo mejor a lo largo del video ustedes no noten esto que les voy a mencionar a continuación, pero yo sí me percaté de ello, y es que en esta zona hay muchas casas de renta. Y al mismo tiempo, atreviéndome a decir que esto viene siendo uno de los negocios principales de los pueblerinos de la zona, diríamos además que si hay tantas casas de renta en este pueblo es porque muchas personas seguro vienen a hacer turismo, a quedarse unos días. Recuerdo también que esta zona está cerca de la Escuela Internacional de Medicina y a lo mejor muchos extranjeros vienen a vivir acá. Recorriendo la zona les cuento que el pueblo cuenta con muchos barrios y con unos nombres bastante peculiares que me llamaron la atención. Por ejemplo, el mismo está compuesto por las zonas residenciales de Hollywood, la cual se distingue por sus negocios y alquiler de viviendas, cafeterías, discotecas, playas y por la presencia del Hotel Baracoa. Los Cocos, que ya al principio del video estuvimos hablando de las características de este barrio. La Loma, que es un lugar de pescadores que se agrupa a lo largo de gran parte del río Baracoa. Y las 5 Casitas, pueblo pequeño ubicado en la carretera Bauta-Baracoa y el poblado de Baracoa, que se extiende en toda la parte norte de la laguna del Doctor.
Después de haber recorrido todo el pueblo, es más que evidente que este vlog no estaría completo si no visitáramos la playa. Cuando caminé por acá sentí una paz y una tranquilidad increíble, pero al mismo tiempo este lugar ha sido testigo de muchas salidas ilegales en Cuba. Aún así, a pesar de que muchos han llegado a sus destinos, otros no han corrido la misma suerte, e incluso más de 2000 cubanos que intentaron llegar a la Florida por mar han sido deportados a la isla por las autoridades estadounidenses desde comienzos del 2022. Para nadie es un secreto que la cifra de cubanos que emigran de su país por cualquier vía en este año 2022 ha sido muy elevada, incluso más elevada que durante todo el éxodo de Mariel en el año 1980, cuando lo hicieron unas 125,000 personas. A este tipo de salidas ilegales se le suma la más reciente, que es el tema Nicaragua, que desde que el país eliminó el visado de entrada a los ciudadanos cubanos, decenas de miles de personas han abandonado la isla por esta vía para después seguir ruta hacia los Estados Unidos, cruzando diversas fronteras centroamericanas, que es una aventura muy riesgosa que conlleva a caer en manos de coyotes que pueden costar a los emigrantes entre $8,000 y $10,000 para de esta manera llegar a su destino. Esta es la ruta más usual actualmente, pero también las huidas por mar se han multiplicado exponencialmente, travesías que en numerosas ocasiones acaban en naufragios. Ahora bien, respecto al tema de las actividades económicas, ya hemos tocado varios puntos a lo largo del video, pero déjenme decirles que en esta zona se dividen de acuerdo al lugar. Por ejemplo, las localidades de La Loma y Baracoa tienen ingresos principalmente de la pesca, y Hollywood los tiene por el gran aumento de arrendatarios y cafeterías que brindan servicios principalmente, como mencionamos ya, a los estudiantes de la Escuela Latinoamericana de Medicina. Con el tema del transporte es un poco complicado, pero hacia Baracoa se puede acceder desde la capital mediante el bus 420, y como se pudieron dar cuenta, dentro de todo el pueblo hay bastantes bicitaxis para moverte en toda la zona. ¿A pescar? ¿Tú vienes todos los días aquí a pescar? ¿Y cómo consigue la carnada? ¿Del mismo pescadito? Ah, ya. Carnada de pez sapo. De pez sapo. Y bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Déjenme decirles que, saben, no le dediqué mucho tiempo a la realización de este video porque más que nada en este sitio, por la situación y por realmente a lo que vinimos, vine más a desconectar que otra cosa, pero al mismo tiempo no quería dejar de crear contenido, así que imagínense ustedes. Y que conocieran la historia de este lugar y los andares y los alrededores de este pueblo en específico que tiene como nombre Playa Baracoa. Nos vemos próximamente con mucho más contenido y hasta entonces, pura vida.